Uno de estos casos, caso famoso, ¿no?, muy conocido, es el de la Oficina 39, que se llama, que era básicamente una organización del Estado norcoreano. Ahora, no es que ellos tengan la exclusiva, ¿no? Muchos gobiernos han demostrado que tienen sus propias versiones de este tipo de oficinas 39. Pero básicamente esta era una organización de Estado que mediante el hacking y otras cosas financiaba el programa nuclear norcoreano, ¿no?, por lo que se decía. Entonces hacían uso de, entre otras cosas, entre muchas cosas, de la piratería informática, ¿no? Y claro, chantajeaban, hacían espionaje industrial, extorsionaban, ¿no? Es un claro ejemplo, ¿no?, de un hacking más bien desviado hacia usos muy particulares, no necesariamente buenos. Hay otros casos, sin embargo, con los que podemos estar mucho más familiarizados. Son, claro, casos más sutiles, ¿no?, y muy probablemente contradictorios, ¿no? Si iniciamos una pequeña discusión al respecto, habrá gente a favor, habrá gente en contra. Solamente creo yo que haría falta un poco recordar lo que se sintió, digamos en general, no siempre hay excepciones, pero ¿qué se sintió en general cuando salieron a la luz los Panama Papers? Pues claro, yo recuerdo mucha gente, probablemente yo también estaba entre esos, que decía, por fin, ¿no?, por fin salió esto a la luz, por fin salieron los trapos sucios al sol. Porque claro, en este sentido el sol parecería ser muy importante, ¿no?, dado que hay ciertos héroes que luego de haber pasado 7 años sin que les dé el sol, resulta que se convirtieron en villanos, ¿no? Y claro, la cosa cambia, la medalla se dio la vuelta en muchas cosas. Claro, resulta que ya cuando hablamos de villanos, probablemente hablando de otros papers mucho más recientes que los Panama Papers, estos villanos violan la privacidad de las personas, sacan también al sol las fotos privadas de las personas, sus conversaciones telefónicas de estas personas, de sus involucrados, sacan a la luz documentos de constituciones, de empresas. Y claro, todo esto, que insisto, hay una contradicción y puede estar en duda, y cada cual podrá tener su opinión de qué tan bueno o qué tan malo puede ser. Pero dentro de todo esto nosotros pensamos que si hay involucrada un cierto tipo de violencia, ¿no? Nuevamente hay ciertas seguridades que se violaron, la privacidad de las personas fue violada, ¿no? Entonces, claro, esto creemos que debe un poco discutirse, ¿no? Claro, si muchos de nosotros no pensamos que hubo violencia en estos actos, creo que deberíamos remitirnos al hackeado, ¿no?, y preguntarle cómo se sintió, ¿no? Es bastante seguro que él sí haya vivenciado este tema con mucha violencia y agresividad, ¿no? Ahora, es cierto que dentro de este tema del hacking existe una intención política, ¿no?, por lo menos dentro de estos últimos casos que hemos, bueno, que les he conversado, ¿no?, que he topado, ¿no? Hay una intención política en lo que se quiere, en lo que se puede revelar. Es cierto que también puede existir dentro de esto una búsqueda de la verdad, ¿no?, de lo justo. Insisto, saquemos estas cosas al sol, ¿no? Eso nos hace un poco sentir bien, que se destape la corrupción y muchas cosas de estas. Pero claro, siempre hay por ahí un pequeño problema, ¿no?, y es que acaba exponiéndose a algo más, ya que claro, toda esa información que se filtra no es que quirúrgicamente puede ajustarse, ¿no?, y separar lo bueno de lo malo, lo que podemos sacar al público, y lo que no deberíamos sacar al público, ¿no? Siempre va algo más. Y claro, creo yo, justamente ahí donde podemos, un poco concluyendo con este pequeño tema de los hackers, hablar sobre la violencia y la privacidad, ¿no? Es decir, cuando la privacidad entra en juego, este tema de la violencia, ¿cómo lo vivenciamos? ¿Cómo la catalogamos? ¿Es que acaso nuevamente los medios son justificados por los tan nobles fines que tenemos en el momento en que develamos estas cuestiones ocultas? Porque hay otras consecuencias, ¿no? ¿Y dónde se ubican pues justamente estas consecuencias? Esto es con respecto al primero de los 3 casos que les queríamos contar, ¿no? Ahora Emilio pues nos va a ayudar con el otro. Hablemos de los drones. Bueno, el 21 de marzo del 2018, en Sucúa, que es una provincia amazónica de Morona, Santiago, se dio un evento bastante bonito en un lugar que se llama la Finca El Piura.
La finca El Piura es un mirador que además tiene como distintos ambientes, y lo que se estaba celebrando ahí era el lanzamiento de un proyecto de inclusión digital que se llama Profuturo, que pertenece al Ministerio de Educación y a Fundación Telefónica. Cuando se hizo este lanzamiento, se entregó una tablet a cada niño de una escuela que estaba participando de este proyecto, que es de una escuela fiscal. Y lo curioso fue que utilizaron un dron para poder promocionar y al mismo tiempo que el dron pueda jugar con los niños mientras los niños iban con la tablet tomando fotografías de los distintos ambientes del mirador. Digamos, el entusiasmo o la diversión de los niños era totalmente genuina. De hecho, los niños buscaban ser captados por el dron, es decir, que el dron les pueda fotografiar, le perseguían al dron, y a su vez también dentro de un proyecto como suele ser el tema de la política pública, también es genuino todas las complejidades que implica la expectativa de un proceso de implementación de una política pública, como también las realidades de ese proceso, es decir, todos los desencuentros que se dan. Pero aún más genuino es esta asociación tan humana que tenemos de pensar que la tecnología de alguna manera puede proveer de cierta manera solución a los problemas humanos. Uno de ellos es el tema de la inclusión social. Un año y medio antes, hablamos de diciembre del 2016, en otra comunidad dentro de Morona, Santiago, que se llama Sunsuim, el ejército ecuatoriano desalojaba a los miembros de esta comunidad shuar. Ellos estuvieron desalojados más o menos durante 6 meses y de hecho 70 hombres de la comunidad fueron también acusados de terrorismo, y este desalojo fue hecho por el ejército ecuatoriano a nombre de la empresa minera EXA, que tiene capitales chinos. A través de este proceso, cuando ellos volvieron nuevamente a Sunsuim 6 meses después, ellos empezaron a percatarse de una presencia extraña, sobre todo los niños. Se dieron cuenta que había un dron que los vigilaba. Los niños ya no perseguían al dron para ser captados por el mismo, ya no estaban jugando con el dron, sino que empezaron a tener realmente mucho temor. Un uso diferente de un mismo objeto. Algo que llamó nuestra atención es que justamente el dron incluso descendía para estar persiguiendo a los niños dentro de la comunidad. Ahora, esto responde a dos procesos, a un proceso muy complejo de explicar, y es un proceso también en donde es muy difícil de ponernos de parte de un lado o del otro. Por un lado, lo que vemos es el ejército que está básicamente defendiendo intereses de una empresa privada. ¿Sí? Un ejército nacional defendiendo intereses de una empresa privada. Pero por otro lado también vemos la necesidad de rentabilidad del Estado, que afecta a una de las mayores concesiones de América del Sur en cuanto a la megaminería. En fin, al ver nosotros identificar estos elementos, yo participo de ambos, tanto de este proyecto de inclusión digital como investigador, y en Sunsuim trabajo básicamente como un proceso de defensa de derechos humanos. Ahora, algo que llama nuestra atención es que, bueno, estas anécdotas no son una novedad. De hecho, ya varios años antes, en el 2015, The Intercept, esta revista electrónica, sacó lo que se llamó los Drone Papers. Los Drone Papers básicamente exponían las grandes dificultades y los grandes problemas éticos que tenía la Armada estadounidense justamente con el uso de drones militares para lo que ellos llaman asesinatos selectivos. Se había descubierto que durante 2012 y 2013 en Yemen y Afganistán los drones habían tenido básicamente 90% de CIVCAS, que en lenguaje militar quiere decir Civilian Casualties, es decir, casualidades o daños colaterales civiles. Hablamos de que de las 200 personas que fueron asesinadas, de hecho, solamente 30 habían resultado ser terroristas. El resto habían sido víctimas civiles. Ahora, el tema de los drones o los usos de los drones plantea un problema bastante complejo. Uno de ellos es pensar, y una de las cosas que analiza la revista de Intercept es por qué hubieron tantas CIVCAS. Y una de las razones y a las que se adjudica es que existen dos condiciones. Una de ellas es que existe primero mala información dentro de la localidad, es decir, cuando estaban en estas ciudades de Yemen y Afganistán no tenían buenos informantes, esa es una. Pero la más compleja de explicar es justamente el proceso de deshumanización bajo las cuales son vistos también los enemigos, ¿sí? No significa que si hubiesen realmente, así como dijo Diego,
asesinado quirúrgicamente a los enemigos que necesitaban, esto no implicaría un proceso de deshumanización. Los mismos enemigos eran deshumanizados. Ahora, ¿cómo asociamos esto al tema de los drones como un problema ético? Primero, el uso de la violencia desde los drones, como también con otros fines, como puede ser la promoción de un proyecto de inclusión digital, se asocia, considero yo, a una ilusión que provoca el dron. El dron nos entrega un nuevo paisaje, nos hace ver al territorio de una manera diferente. Y esta manera diferente nos hace ver, por ejemplo, una vista aérea, como suelen ser los mapas clásicos, pero también genera una distancia humana, una distancia con lo humano. Esta distancia provoca justamente este proceso de deshumanización. En el caso de SunSwim, creo que es importante hablar del trauma, porque esa es la condición bajo la cual esta comunidad sigue viviendo, pero no hablamos de cualquier trauma. A veces cuando se habla de trauma colectivo se asocia justamente, por ejemplo, a un evento catastrófico provocado por la naturaleza o por los seres humanos y que afecta, diríamos, a un colectivo de personas. Pero creo que aquí el concepto específico es el trauma cultural, porque el trauma cultural se diferencia del trauma colectivo. Si ponemos dos casos, por ejemplo, en el caso de Manabí y de Esmeraldas que sufrieron un terremoto, ahí hablamos de un trauma colectivo por el desastre natural, pero su identidad no ha sido afectada. De hecho, lo que observamos en otros proyectos de investigación es que su identidad más bien es lo que permite su reconstrucción. En el caso de SunSwim, la desterritorialización para una comunidad shuar implica un desarraigo y un rompimiento y un quiebre con su identidad. Es en ese sentido, cuando el quiebre de la identidad de manera colectiva, que podemos denominarlo un trauma colectivo, de un trauma cultural, perdón. Ahora, creo que es importante sumar otras reflexiones a este tema, y es el hecho de que alrededor de los usos de drones también existe otra ilusión, y es esta ilusión quirúrgica, es decir, que de alguna manera los avances tecnológicos van a permitir que se resuelvan problemas políticos, problemas armados, justamente evitando el asesinato de personas que no tienen nada que ver. Pero lo que nosotros observamos en esto es que existe justamente todo lo contrario. El ejercicio de una violencia racional no deja de ser violencia. La violencia racional implica que hay una planificación, una deliberación, existe un proceso de ubicación, pero nunca una violencia racional plantea efectos racionales. Es decir, esto también es desmedido. Si nos pusiéramos a pensar, ¿por qué tendría que descender un dron de vigilancia hasta los niños? No era suficiente con mirarlos desde arriba y ver lo que estaba pasando. Entonces, esta violencia controlada, de alguna manera, no puede ser controlada del todo. La violencia implica de alguna manera un elemento irracional que determina justamente efectos no controlables. ¿Sí? Eso es todo por el tema de drones. Bueno, parece que, sobre todo yo creo que me emocioné mucho al inicio hablando, ¿no? Entonces, todavía tenemos otro caso que es el de los robots, pero voy a ir muy rápidamente, ¿no? Porque creo que es muy importante la conclusión que tiene que hacer luego Emilio, ¿no? Bueno, dentro de los robots hay un tema peculiar, ¿no? Y es que, claro, primero son altamente tecnológicos, actualmente hay carreras específicamente dedicadas a eso y cada vez va creciendo más, ¿no? Entonces se usan para la enseñanza. Esperemos también que esa enseñanza apunte a que los estudiantes y todos nosotros comprendamos cómo relacionarnos bien con los robots de mejor manera, porque ahora tenemos robots autónomos que hacen cosas por nosotros, pues, y que inclusive podrían sobrepasarnos en ciertos términos. Pero bueno, lo que nosotros queríamos abordar, sobre todo relacionado con la violencia, es el hecho de que los robots se utilizan en guerras de robots, ¿no? Si se quieren, concursos de peleas de robots que pueden ser a veces hasta brutales en cierto sentido, no son máquinas que van y se despedazan. Y claro, son máquinas hechas por científicos, son máquinas hechas por estudiantes, por gente, digamos, en general muy pacífica, ¿no? Pero que gustan de, además de construir cosas, de verlas destruirse, ¿no? Y claro, hay un interés científico que la ciencia crezca con muchas de las técnicas que se pueden probar ahí, pero también hay un gusto por esta pequeña destrucción, ¿no? Entonces, claro, eso nosotros queríamos un poco plantear aquí, ¿no? Es decir, hay siempre esta ambigüedad, esta contradicción en la tecnología que uno usa, no es necesariamente que la tecnología sea buena o sea mala, sino cómo nosotros la usamos para cosas buenas, constructivas, pero también al mismo tiempo las podemos usar para
cosas que podrían parecer tal vez un poco como destructivas, ¿no? Porque los robots nos ayudan por un lado, sí, o sea, previenen inclusive crímenes. Hay varios casos, ¿no? Algunos de esos que les iba a contar, pero voy a cortar, en los cuales los robots nos ayudan a prevenir crímenes. Robots tipo Alexa, por ejemplo, alertan a la policía en el momento adecuado antes de que pasen estas cosas, ¿no? En fin, ahí hay una ambigüedad, ¿no? Es decir, el robot no es ni bueno ni malo, ni el científico ni el estudiante que lo usa es ni bueno ni malo, y sin embargo ahí podemos encontrarnos con cosas que deberían hacernos pensar, ¿no? ¿De dónde parte la violencia y la agresividad? Ahora, para concluir, haciendo solamente un breve resumen, cuando pensamos en el tema de los hackers y la contradicción, es interesante pensar en este texto de Pekka Himanen que habla sobre la ética del hacker. La idea es que lo que podemos pensar es que la ética del hacker plantea el aparecimiento de una nueva moral. Y esa es una nueva moral que se basa en esto que llamamos la transparencia involuntaria. Sin embargo, lo que parece curioso es que se basa en un principio muy clásico: el fin justifica los medios. Por otro lado, cuando vemos el tema de los drones, existe un problema de la ambigüedad, pero la ambigüedad no viene desde los usos, porque los usos no se prestan a eso, viene desde el tema de las interpretaciones de sus dones. Y en el caso de los robots, más bien nosotros encontramos otro elemento, ¿no? Que es justamente de que existe una violencia, pero también una agresividad, y existe un jugar a la violencia. De hecho, para cerrar, vamos a poner todo esto en una misma canasta, para pensar cómo podemos considerar la mediación dentro de ese proceso. Una docente muy conocida de la Facultad de Psicología de PUCE suele utilizar una canasta cuando entra a clases y les dice a los estudiantes que pongan todos sus celulares ahí. Entonces, cuando esto pasa en un curso nuevo, le sucede que todos los estudiantes se sienten violentados porque les separan de su smartphone. Sin embargo, con el tiempo empiezan a acostumbrarse a estar separados durante 2 horas del teléfono y después realmente sienten que están haciendo una pausa. Y posteriormente realmente pueden prestar atención. Algo que llama mucho la atención de esto es que lo que es vivido primero como una violencia, que es justamente ser separado del smartphone, o como para una persona el que los estudiantes estén utilizando el teléfono mientras se da la clase, luego al tener esta regulación existe un punto de pausa. Y algo que nos hace pensar los hackers, los drones y los robots es que la mediación es de alguna manera un organizador. La tecnología se desarrolla en un tiempo exponencial. Sin embargo, la construcción de los códigos sociales y la construcción de las relaciones con la tecnología, las redes sociales y la cultura digital no se produce en ese mismo tiempo exponencial, se produce en otro tiempo, en un tiempo psicosocial, en un tiempo subjetivo e intersubjetivo. Entonces, tal vez la mediación puede ser esas formas de organizar las relaciones entre los individuos y la tecnología, y tal vez en otros temas también. Muchísimas gracias.